Lo tengo en línea a Federico González, que ayer nos mandó algo que a nosotros siempre nos ayuda a reflexionar, que tiene que ver con desarrollo, ciencia y ética pública. Esto para pensar la reconstrucción en Argentina desde una idea central. No se sale de la crisis con demolición, improvisación ni épica vacía, sino conectando Estado, ciencia, producción, educación, emprendedores, financiamiento y trabajo. Quedamos a disposición para cualquier consulta y nosotros la tomamos. ¿Sí? Federico, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, gracias por llamarme. Bueno, estaba haciendo referencia a la verdad y la mentira, ¿no? ¿Viste esa parábola, eso que se cuenta de la verdad y la mentira, ¿no? Que algunos prefieren la mentira vestida de verdad que la verdad al desnudo, ¿no? Digo, yo creo que de la única manera que podemos construir es si apelamos necesariamente a la verdad como única alternativa. Vos me planteás 3 temas. 1, la figura geométrica que puede salvar a la Argentina. 2, el país que apaga sus laboratorios. Terrible eso, lo que están haciendo. Y el 3% de la épica. A ver, vamos por la primera, si te parece. La figura geométrica. Federico González es candidato a presidente por el desarrollismo, ¿sí? El desarrollismo moderno, por decirlo de alguna manera. Además de consultor, uno de los más importantes de la Argentina. Bueno, ha decidido meterse en la arena política e ir por esto que estoy mencionando. La figura geométrica que puede salvar a la Argentina. Fede. Bueno, muy bien. Pero permitime que antes quiero decir algo de lo que acabas de decir de la mentira y la verdad. Vos sabés que, bueno, ahí hay algo en un terreno que es el autoengaño consciente. Cuando uno se miente a sí mismo. El filósofo Jean-Paul Sartre eso lo llamaba la mala fe existencial, la inautenticidad. Creo algo, pero me la gambeteo adentro para negar lo que estoy creyendo. Bueno, vamos a la primera. La figura geométrica... Para. Ese es un mecanismo autodefensivo, como para poder seguir. ¿Sí? Yo digo, no está bien, no es que lo esté justificando, digo que a veces la realidad es tan abrumante que vos tenés que buscar una situación que te permita de alguna manera sobrevivir, ¿sí? Por supuesto. No, está bien. Internamente, porque en lo que tiene que ver con el vínculo con el exterior esto no pasa. Pero vamos a la primera figura, la figura geométrica que puede salvar a la Argentina. Bueno, es una figura geométrica, quizás es la pirámide. Quizás no, es la pirámide. Ahora te digo por qué. Mira, el tema es así. Hablamos de esto. En los años 60, 68, existió un concepto que se llamó el triángulo de Sábato, que ya hablamos, que era el sobrino, sí. El sobrino de Ernesto, que decía que hay que articular el Estado, el sistema científico-tecnológico y la empresa. Y ahí en un triángulo las conexiones son 3, son los lados, porque no hay diagonales. Bueno, yo cuando empecé a plantear el desarrollo inteligente del siglo XXI lo llevé a un cuadrado, porque le metí la educación como otra pata importante. Y ahí cuando en cuadrado ya tenés los 4 lados, pero tenés las diagonales, que tienen que ver con las... Esto no es una disquisición filosófica, son las interrelaciones. Si lo paso a Ricardo Auer, que es alguien que ha trabajado mucho en temas de política científico-tecnológica, y me habla de que hay alguien que se llama Sacanini, que escribió hace tiempo el hexágono, y ahí le agrega el sistema emprendedor y el sistema financiero. Bueno, te lo reduzco, te lo hago sintético. Mira, yo creo que una función del Estado inteligente tiene que ser articular entre la educación, el sistema científico-tecnológico, la empresa y el sistema emprendedor, el ecosistema emprendedor.
que son 5, en realidad son 5, pero ¿por qué pirámide? Porque el Estado tiene que ser el director de orquesta de los otros 4. Necesitamos educación para el emprendimiento. El emprendimiento se transforma en empresa y el sistema científico-tecnológico tiene que estar ahí en consonancia con la educación, con el emprendedorismo y apoyando sobre todo al tecnoemprendedorismo y a la empresa. Bueno, como decía un consultor amigo, fácil de decir, difícil de hacer, pero hay que hacerlo. Y esto no es retórica vacía. Nosotros lo que planteamos es que el Estado tiene que hacer una revolución educativa que esté al servicio del emprendedorismo empresarial. Hay que crear un ejército de jóvenes emprendedores que le vendan al mundo. Y lo que te decía la otra vez, podemos importar capitales, lo que no podemos es importar empresarios. Lo único que podemos hacer es formarlos. Y concluyo, un empresario es alguien, un emprendedor que le va bien, mínimamente da trabajo por lo menos a alguien más. Y bueno, es un multiplicador. El 90 y creo que el 98% del trabajo de Argentina lo dan las pymes. Así que bueno, ese es el círculo virtuoso y la respuesta a la pregunta es que la figura geométrica que puede salvar a Argentina es esa pirámide. Muy bien. Bueno, esa es una alternativa que viene a superar muchas de las instancias que estamos viviendo hoy. Si logramos hacer eso, digamos. Pero totalmente, porque mira, viste, hay mucho simplismo que yo digo, commodities mentales, por no llamar pereza de no pensar. Cuando se hace este dilema de Estado, que no tiene que estar, que sí tiene que estar, que tiene que ser omnipresente, bueno, siempre se piensa, los críticos como Milei del Estado, piensan que el Estado es un regulador adicto al impedir, al poner trabas y que encima quiere obtener regalías. Bueno, entre paréntesis, el Estado del que se está haciendo cargo Milei es un Estado que quiere obtener regalías, así que empezó mal como liberal. Pero al margen de eso, regular no es la única función del Estado. El Estado tiene que fomentar, tiene que, como decimos nosotros, apalancar. Tiene que ser un buen inversor. ¿Pero qué quiere decir un buen inversor? El buen inversor es el que compra a precios muy bajos y obtiene un gran beneficio. ¿Y cómo sería eso en el Estado? El Estado tiene que invertir razonable e inteligentemente en aquellos que va a generar dividendos en el mediano y en el largo plazo. Por eso cuando decimos que tiene que invertir en la educación y en la ciencia, no es que tiene que ser un inversor de Wall Street. Lo que tiene que ser es un inversor inteligente que sabe que si invertimos ahí, a la larga eso va a ser beneficioso para el conjunto. Entonces eso no es ser un Estado regulador, ni ser un Estado digitador, que entre paréntesis, el RIGI hace una función digitadora del Estado, porque te arma los pliegos para que ya se sepan quiénes, como que está comprado el partido, ya sabe quiénes van a ganar, y no solo nuestros, solo de afuera. Bueno, eso respecto a ese tema. Estaba de los laboratorios también, que está en relación, pero bueno, sigo lo que vos me pidas. Bueno, vamos a los otros puntos que me parece que también son interesantes y que tienen que ver con todo esto. ¿Sí? Vos hablás del país que apaga sus laboratorios, ¿no? Es decir, lo primero sería las maneras, la forma, la arquitectura para conectar las capacidades naturales y convertirlas en riqueza, empleo, futuro y todo lo que conlleva. Así sería. Ese es el primer punto y lo votamos ahí. El punto 2, al cual vos te referís, es el país que apaga sus laboratorios. Una denuncia sobre el desguace del sistema científico-tecnológico de Argentina, apagar laboratorios y expulsar investigadores no es ahorro fiscal, es hipotecar la inteligencia nacional. ¿Sí? Me parece muy interesante porque además es lo que está pasando, digo, lo vemos todos los días. ¿Sí? Pero absolutamente, mirá, viste que suele decir que hay dos horrores o pecados. Uno es el de omisión y otro es el de comisión. El de omisión es la desidia, no hago nada, bueno.
Eso, lo de omisión es lo que hace el gobierno con las rutas, por ejemplo. Claro. Infraestructura, bueno, no hagamos nada. Y bueno, mientras tanto se deteriora, nada existe. Pero después está el pecado de comisión. Y ahí ya hay una inteligencia activa para destruir algo en pos de, bueno, de obtener un beneficio que no tiene que ver con el interés nacional. Lo que pasó en la CONEA en este día, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Energía Atómica, es una vergüenza. Estamos destruyendo el sistema inteligente argentino, la inteligencia argentina, y la inteligencia argentina para el desarrollo y para la defensa. No puede ser que nosotros abdiquemos de tener una política nuclear. Es a todas luces inadmisible. No, pero digo, nosotros abdicamos de tener una política nuclear, pero además lo reducimos a su máxima expresión, al SENASA, al CONICET. No hay un solo lugar de los que dependen del Estado donde el Estado, que son además organismos de desarrollo, que ayudan al desarrollo, es decir, que no hayan sido tocados por el Estado. En todos se ha reducido el personal, en todos los lugares ha llevado a estas expresiones tan necesarias a su mínima expresión. Hay 2 o 3 personas como para no cerrarlo, nada más, pero que no pueden hacer absolutamente nada, ¿sí? Bueno, y así podríamos seguir mencionando, ¿no? Absolutamente. Y ahí sí yo vuelvo a lo que te dije antes, pero de otra perspectiva. Hay un Estado que tiene relación, que debe cumplir cierto rol de generador. Por ejemplo, debe generar ciencia y tecnología que sirva como para la infraestructura. Claro, bien, te lo desarrollo un poco más. Pero además hay una parte que tiene que ser el Estado regulador. Es decir, obviamente el Estado tiene que regular. ¿Cómo no vamos a regular? ¿Cómo no vamos a controlar los alimentos que comemos, los medicamentos que se pueden fabricar o que se pueden comercializar? Y bueno, entonces el Estado de Milei abdica de la función reguladora y de la función generadora. Entonces ahora voy a la función generadora. Mira, Milei, viste, quiere coquetea con Elon Musk, ahora con Sam Altman, con las grandes, con los popes de la tecnología, con Peter Thiel. Le gusta hacer el modernismo. Pero una cosa es que a mí también me gusta el modernismo, pero el modernismo inteligente, no el modernismo para la entrega. Es algo que ya está sabido. Mira, si no hubiese existido el sistema científico-tecnológico de Estados Unidos, como país, te pongo ese ejemplo. Sí. No existiría Internet, porque Internet empezó siendo un tema del sistema de defensa. Estados Unidos necesitaba que estén interconectadas diferentes computadores en diferentes nodos. Y a partir de ahí salió Internet. La telefonía celular no es que salió del marketing, salió de laboratorios estatales. El sistema israelí, que en eso es pionero, hizo una alianza virtuosa entre capital privado y el Estado para el desarrollo del emprendedorismo tecnológico. Por eso es una potencia tecnológica. Después tenemos el caso de Singapur y de Corea, que apostaron a lo que se llama educación STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, etc. Bueno, ¿y nosotros qué hacemos? No hacemos nada. Lo que estamos haciendo es destruir lo que ya teníamos y que funcionaba bien. Y además, mira, volviendo a... Es decir, lo estamos destruyendo para no reemplazarlo por nada. Ese es el tema. No es que vos estás eliminando algo que lo vas a reemplazar con algo que sea superador. Me parece que eso es... ¿Cómo? Pero es peor, Alberto, porque a la CONEA la están desguazando porque quieren que Argentina compre tecnología americana. Claro. Ahí está eso es dirigismo. Eso es dirigismo antinacional. No, claro, está muy bien lo que decís. Es decir, no es que la están desguazando los efectos de que la Argentina
necesite comprar lo que antes producíamos. Digo, esto tiene un grado de maldad, un grado de, no sé cómo calificarlo, lo podemos calificar de todas maneras, pero todas malas, a la actitud del gobierno en relación precisamente a organismos que han sido claves en cuanto al desarrollo de nuestro país. El punto 3, vos te referís al 3% de la épica, y déjame que haga la bajada. Vos decís una anatomía moral del gobierno de Javier Milei, ¿sí? Una anatomía moral del gobierno de Javier Milei, para mí es un gobierno inmoral, promesas incumplidas, expedientes judiciales y crueldad presupuestaria frente a una alternativa desarrollista. Es decir, vos, la alternativa desarrollista es la que vos me expresás cada vez que nosotros salimos. Frente a eso y frente a todo, el gobierno tiene una actitud que es inmoral, porque además el gobierno carece de un elemento que es decisivo para mí, que es el tema de la culpa. Este no es un gobierno culposo. La culpa a vos te hace retroceder muchas veces. Vos por ahí podés tener toda la voluntad de ir a concretar determinada cosa. Pero cuando después empezás a analizar las consecuencias de hacer lo que vos creés que está bien, es decir, eso te genera una culpa que te hace retroceder o te hace no hacerlo definitivamente. Por lo tanto, digo, este es un gobierno inmoral, como vos decís, son las promesas incumplidas y tiene una crueldad presupuestaria enorme, porque además ha dejado sin presupuesto lugares o instituciones emblemáticas, ¿no? El Garrahan, las universidades públicas, mil cosas sobre las que podríamos referirnos, los jubilados, los discapacitados, bueno, mil cosas, ¿sí? Te escucho a vos, Fede, porque me engancho y empiezo a hablar, ¿sí? Bueno, mira, ahí tocaste varios temas, el tema de los calificativos. Los calificativos negativos, yo creo que son variedades de pecados, no en términos teológicos, sino en términos conceptuales. No, dije inmoral porque vos pusiste una anatomía moral del gobierno. Claro, está bien. Bueno, mira, este gobierno, Milei en particular, es como, en la declamación es un abanderado de la importancia de la ética en los temas del Estado. Inclusive cuando él define el liberalismo, lo hace también en una perspectiva, en una pretendida dimensión ética. Ahora, en la práctica, mira, yo creo que en la escala moral está el bien, después está la indiferencia. Para un poquito, ahora me decís todo. Todo es posible cuando estamos siendo conducidos por un gobierno de ocupación, dice Fernando Serville. Pero Martín Rocco me dice, Trombetta, el invitado por vos, nunca me hizo llegar su propuesta. Si así empezamos, estamos fariseando de entrada. Tampoco lo deja claro por tu espacio cedido. Tampoco lo deja claro por tu espacio. No, yo hablo con Federico porque lo conozco de hace 25 años, porque sé que es una persona de bien, porque además todo lo que quiere hacer es para superar todas estas cosas que nos pasan hoy, porque además son todas superables. El tema es que estamos llegando a una situación extrema, pero lo que yo te pido es que le mandes a Martín Rocco, ahora yo te voy a dar, o me lo mandes a mí y yo se lo mando a él, o que subas lo que son tus propuestas, que las tengo acá, ¿sí? Porque cada una de las propuestas tiene un desarrollo, yo se las voy a mandar, se las mando yo, ¿está bien? Perfecto, y te aclaro, mirá, Martín, me parece bien que me lo reclames. Yo la otra vez busqué, creo que me había pasado el mail, no me acuerdo y no lo pude hacer, pero igual paso. Mi X es @fedeideas y ¿puedo pasar mi celular para Martín? Vos podés pasar todo lo que quieras. 11, la idea es que Martín, 11, la gente se pueda... 31, 34, 21. 11, 66, 31, 34, 21. Si me escribís te lo mando, igual se lo voy a mandar a Alberto, porque obviamente escribimos el libro, porque queremos que lo tengas. Te voy a pasar la versión en digital. Bueno, entonces yo te decía, un extremo es el bien, bueno, el extremo virtuoso es el bien. Antes del bien está... Nadie pone, dice Martín, nadie pone en duda su honorabilidad, pero queremos saber y que hable por esta vía.
¿Sí? ¿De qué querés que hable, Martín? Está hablando de lo que está proponiendo. Decime de qué querés que hable y él habla. Es decir, Federico no tiene nada que ocultar. Ha sido un consultor que se ha roto el alma laburando durante todos estos años y hoy, desde una idea desarrollista, pretende plantear una alternativa para salir de esta crisis en la que estamos. Me parece hiperválido todo lo de Federico. Sí, absolutamente todo. Bueno, te agradezco, Alberto. Bueno, entonces, mirá, continúa. Es decir, bueno, a ver, la virtud es el bien. Ahora, en el medio tenés la indiferencia, que no es el mal, pero tampoco es el bien. Y del otro extremo tenés el mal. Bueno, yo creo que el gobierno de Milei está entre la indiferencia y el mal. A ver a qué me refiero. La indiferencia es cuando hay gente que la pasa mal y el presidente la niega, dice, no, es mentira, si todos se murieran, si fuera cierto que no llegan a fin de mes, la gente se moriría de hambre. El problema es que la gente no se muere en la calle. Dice, se moriría en la calle. No, pero pará. Sí, en eso tenemos culpas todos, ¿sí? Por supuesto que Milei tiene más culpa que nadie, pero te voy a decir, nosotros empezamos a naturalizar situaciones que son innaturalizables. La gente que vive en la calle, la gente que no come en su casa, la gente que no puede mandar a los chicos al colegio, la gente que carece absolutamente de todo tipo de asistencia en lo que tiene que ver con las enfermedades que padece, la situación que viven los jubilados, que son aquellos que si tienen que pagar un alquiler no pueden comer. Es decir, hay mucha gente que come una sola vez al día. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con situaciones concretas a las que hace referencia o a las que se refieren las definiciones de este gobierno. ¿Por qué? Porque no le importa a la gente que vive en el país, ¿sí? No le importa a la gente que vive en el país. Y por lo tanto es capaz de hacer cualquier cosa. Dale, sí. Claro, vos en esa línea, ¿te acordás que hablamos de lo que había dicho tu colega, tu colega periodista, Nancy Pasos? Sí. Hace 15 días habló del aumento de las estadísticas de mortalidad, un 10% más de mortalidad en el 2025, que lo que es estadísticamente esperable. Bueno. Y eso, entonces concretamente... Mortalidad, y dentro de la mortalidad incluí que estamos en una cifra récord en lo que tiene que ver con los suicidios. De los suicidios, sobre todo los suicidios jóvenes. Y además aumentó la mortalidad infantil. Entonces ahí, cuando un gobierno genera eso y no se hace cargo por indiferencia, bueno, eso no es el mal sádico, pero es el mal que generás por ausencia de bien o ausencia de responsabilidad. Pero después está la beta sádica, porque el gobierno le gusta o coquetea con que se burla del sufrimiento y del padecimiento ciudadano. Y ahí está de nuevo el mecanismo de la negación. Bueno, y lo del artículo es la épica al final, mucha épica anticasta y que la batalla cultural es moral, cuando Milei dijo, nosotros somos ética y estéticamente superiores, eso lo dijo creo que por 2020, cuando todavía no era diputado. Bueno, ¿en qué quedamos? Quedamos en el 3%, la única épica que hay es la del 3% y los negociados de Adorni. Esa es la batalla cultural, la batalla épica, la lucha contra la casta. Y vos en un momento hiciste una referencia, a algunos personajes del gobierno. Me hiciste acordar, no me acuerdo exactamente por qué, al abrazo de Milei, Santilli y Adorni. Adorni, que está sentenciado por la sociedad, más allá de que está en proceso judicial, y se fue porque había metido la mano en la lata, digámoslo sin enfermismo. Ahora, Milei lo abraza y le incluye a Santilli en ese abrazo, ahí tenés un trío. Pero además, ¿te acordás el famoso triángulo de hierro? Sí. Era otra figura, la misma figura. Bueno, es un triángulo deshilachado, porque es un triángulo anárquico. Ahora, dentro de esa anarquía, tenemos a Karina Milei, que es el 3%, que lo defendía y que lo tanto en un momento Adorni, y que lo despidió como un amigo querido. Sí, un amigo querido que
En términos de la Adorni, anterior gobierno hubiese dicho, y sí, pero con la nuestra. Y bueno, entonces yo creo que la batalla de la épica, somos moralmente, éticamente superiores, bueno, quedó en que bueno, la épica era la épica del 3%. El 3% de coima, en el caso de Ardí. Bueno, lo que digo es, este gobierno nos enfrenta a una realidad, ¿sí? A la que hemos contribuido cada uno de nosotros, ¿sí? Y yo recién hablaba de una parábola entre la verdad y la mentira, ¿sí? Y yo termino todo esto diciendo que la gente prefiere a la mentira vestida con la ropa de la verdad que la verdad al desnudo. Este es un gobierno que ha caminado durante todos estos años, estos casi 3 años, vestido con la ropa de la verdad sabiendo que era una mentira. El tema es que nosotros también lo sabíamos y lo consumimos como tal. Por lo tanto digo, ¿cómo puede ser que no podamos construir una alternativa diferenciadora de todo esto si que sabemos perfectamente que lo que está haciendo este tipo es estrellarnos como país individualmente? Todos hemos degradado nuestra calidad de vida. Recién estaba escuchando antes de venir acá las reservas hoteleras para las vacaciones de invierno. No hay reservas. No es que hay pocas. No hay reservas. No hay reservas. ¿Sí? No hay reservas. Por lo tanto, estoy hablando solamente de un sector que se ve favorecido en 2 épocas del año, las vacaciones de invierno y el verano. En las vacaciones de invierno, en este invierno, no hay reservas. ¿Sí? No hay reservas. Puede haber alguna reserva en Bariloche, en algún lugar muy caro, que son los lugares a los que van aquellos que no están de alguna manera tocados por ninguna situación que tenga que ver con la terrenalidad, ¿sí? Sino que los tipos están al margen de todo y van a ser ricos de acá hasta que se mueran. Sí, pero lo concreto es que hay sectores que ya dejaron de funcionar, ya no funcionan más. ¿Cómo haces para resolver el problema hotelero, gastronómico, de transporte y demás como consecuencia de todo esto? No hay manera, no hay manera. Por eso no hay manera con este gobierno, Pero por supuesto. Por eso yo digo, es el gobierno que ha abdicado de las funciones esenciales a las que debe satisfacer cualquier gobierno, que es el bienestar social mínimo, razonable. Y mirá, otra paradoja, porque es un gobierno que está lleno de paradojas, el concepto de capital humano. Este gobierno tiene el concepto de capital humano, que eso es de Gary Becker. Además Sandra Petorello, yo me acuerdo cuando lo comentó, sí, me gustó la idea de Milei, me contó eso, a mí me gustó la idea de crear este ministerio monstruoso e inoperante, que es el de capital humano. Digo, monstruoso porque tiene demasiadas áreas, inoperante porque no anda bien en ninguna, desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál era el concepto de Gary Becker de capital humano? Que él era, en rigor, era un sentido, si bien hablaba de la gente, de las personas, pero bueno, lo que decía es que las personas también forman parte del acervo del capital económico de un país. Y bueno, a ver, pongamos un ejemplo muy sencillo. Una empresa no es que vale por las maquinarias que tiene, vale por la maquinaria que tiene, los mercados. Y el recurso humano que tienen, claro. Que labora la empresa, si no, ¿de qué estamos hablando? Entonces, una sociedad, la riqueza de una sociedad son sus riquezas naturales, su saber hacer, su know-how, su cultura y la gente. Entonces, fíjate cómo un gobierno que dice defender el capitalismo hace que nos estamos descapitalizando desde el punto de vista humano. Cuando yo era adolescente, me acuerdo que se hablaba de la fuga de cerebro. No, claro. Pero que los más calificados se van buscando caminos mejores en el mundo. Escuchá lo que dice Federico Stillman. Me gusta la agenda que trajo Federico. Habla de lo que hay que hablar, lo de la CNEA, Energía Atómica, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Entre otras cosas, es gravísimo, se entregó el Paraná también. Luego entregamos la hidrovía, ¿sí? La entregamos así.
Paraguay tiene más soja que nosotros sin haber sembrado una sola semilla de soja, porque tiene tiene el acopio de toda la soja que sale por el Paraná de contrabando, y creo que todos lo sabemos. Ahora nadie hace nada para tratar de evitar eso. Estamos arreglando la economía con recesión, dice Aldo López. ¿Cómo se le da liquidez a la economía sin generar inflación? Luciano Esforza, muy bien. Trombeta, el PJ fue también indiferente, muchas cosas bien ahí. Despoblar, dice Deimos, lotear y vender. Luciano Esforza, Cristina dijo que había menos pobres que en Alemania y nadie dijo nada. Nadie dijo nada a nadie. ¿Le importa a los pobres? ¿Cómo nos va a importar? Digo, si no te importan los pobres, no te importa la gente. Si no te importa la gente, es decir, nosotros tenemos que construir una alternativa que haga este país un país vivible, donde la gente que esté en estado de pobreza no sea el 60%, más de la mitad de la gente que vive en este país, sino que sea un mínimo